Dios les bendiga, hermanos y amigos. Aquí les tengo una sorpresa para hoy muy buena. Y es que voy camino a la casa de un veterano de nuestra iglesia y vamos a conversar con él. A ver qué es lo que estamos celebrando de acá en los Estados Unidos. Esperamos que sea de bendición para tu vida esta historia real. Esta es la historia que usted va a ver, no es sobre mí, es sobre un veterano del ejército americano. Así que no se pierda esta conversación, esta entrevista con un veterano del ejército americano. Te invitamos. Como le decimos siempre, si le gusta el contenido, suscríbese al canal, dé like, comente y comparta. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bueno, sí, es la casa de un veterano acá en los Estados Unidos. Así que vamos a hablar con un veterano que hay en nuestra iglesia, así que hay varios. Pero vamos a hablar con un hermano de la iglesia veterano. Miren acá. Así luce la casa de un veterano de este país. Ahí está la bandera americana. Aquí está todo. Vamos a ver si nos reciben acá en esta tarde tan bonita. Tarde-noche. Vamos a ver acá. Dios le bendiga. Buenas tardes, noche, ¿cómo se anda? Buenas tardes, muy bien, gracias. Amén, amén, qué bueno. Bueno, tenemos hoy el privilegio de estar acá. Lidia, Dios te bendiga. ¿Dónde nos sentamos por hoy a conversar? Siéntese. Aquí está. Bueno, como les dije, venía para acá camino a la casa de un hermano de la iglesia, que es un veterano del ejército americano de este país, y vamos a conversar un rato con él, así que les invito a que nos acompañen en esta conversación. No es una entrevista, es una conversación donde está el hermano y su esposa, que son líderes de nuestra iglesia, diáconos de nuestra iglesia y hermanos de confianza. En nuestra iglesia hay varios veteranos, así que bienvenido acá. Y va usted a conocer de primera mano más o menos lo que es la historia de alguien que ha servido por muchos años en el ejército de esta gran nación americana. Buenas tardes, Dios le bendiga, ¿cómo se anda? Buenas tardes, pastor, buenas tardes a todos los amigos que nos ven. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿qué estamos celebrando hoy en este país y qué significa para usted? Hoy celebramos el Día de Veteranos. ¿Qué significa para mí? Bueno, un veterano es una persona que en un momento dado de su vida escribió un cheque en blanco a esta nación y que ese cheque en blanco incluía hasta nuestra vida, ¿no? Dar nuestra vida por esta nación y por la libertad que vivimos. Amén. Bueno, ¿quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo comenzó la historia de ustedes? Porque es un matrimonio que tiene una historia. ¿Cómo comenzó todo en la vida de ustedes? Bueno, mi nombre es Félix León Torres. Soy puertorriqueño, nacido y criado en una ciudad del sur de Puerto Rico llamado Juana Díaz. Allí, a los 18 años más o menos, conocí a Lidia, que vino a vivir cerca de donde yo vivía, y entonces un poquito más adelante nos convertimos en novios. Ella fue lo que en el americano le llama el high school sweetheart, porque fuimos pues desde escuela superior y después yo a los 20 años ya graduado de escuela superior y en la universidad, y ella también, pues decidimos unir nuestras vidas en matrimonio. Eso para allá, para el año 1980. Se casan en el 80 y ¿cómo comenzó la historia de ustedes, la suya como militar? ¿O si venía de alguien de la familia ya había sido militar? ¿O cómo fue todo? No, en mi familia, aunque sí yo tenía tíos y primos que eran militares, pero en mi familia más cercana, yo fui el único que empezó con esto de los militares. Siempre a mí me atraía a lo militar, pero nunca pensé que iba a ser parte del ejército de los Estados Unidos.
y un poquito la necesidad, ¿verdad? Fue lo que me llevó, pero esa necesidad creció en mí, el amor por lo que hacía, por mi trabajo, por lo que significaba ser un soldado del ejército de los Estados Unidos, a tal grado de que estuve un total de 30 años con el ejército. No fue fácil, fuimos 5 años al principio al ejército activo, luego salí, me fui de nuevo para Puerto Rico, pero me quedé en lo que se llama la reserva del ejército de los Estados Unidos. Y entonces estuve un poco de tiempo en el ejército de los Estados Unidos como reservista, y después tomamos la decisión de regresar como activo, y ahí estuve el resto del tiempo hasta el 2013, cuando me retiré como soldado. Cuando regresas como activo, ¿ya tenían hijos, no tenían hijos? Cuando me fui la primera vez activo, ya teníamos una hija, que es nuestra hija mayor, Jada Lee. Ella tenía como 2 años más o menos cuando nos fuimos, o cuando yo me fui. Después ella vino conmigo y allá nos nació el resto de los hijos, ¿no? Quiere decir que los otros hijos nacieron estando usted ya en el ejército activo. Estando ya tanto o activo o como reservista. Regresas al ejército después de ese tiempo que tuviste como una pausa, ¿no? ¿Y por qué lugares del país estuviste? ¿En cuántas bases? Bueno, en Estados Unidos, pues uno prácticamente viajó todo Estados Unidos, ¿no? Fuera, estuvimos en Alemania, yo estuve por mi parte solo, estuve en Egipto, estuve en Panamá, estuve en Italia, y el último que estuve fuera de Estados Unidos fue durante el conflicto de Irak, que en el 2008 yo tuve que ir, y estuve 10 meses allá en el lugar, en el teatro de combate. ¿Qué posición desempeñaba en el ejército? ¿Y en cuál? Porque aquí hay, creo que está el Army, está los Marines. Háblanos un poco de cómo se divide el ejército americano, para que la gente pueda entender. Como ustedes pueden ver, el uniforme es de el Army, lo que llamamos el Army. Yo llegué hasta el rango de lo que se llama un Master Sergeant. El rango está aquí, el tiempo en servicio, cada rayita significa 3 años de servicio, y acá hay una rayita que significa lo que llamamos el deployment de combate, y el resto pues son medallas ganadas y todo eso. Las ramas del ejército se componen, actualmente son 6, por mucho tiempo fueron 5 ramas de las Fuerzas Armadas, que a saber Army, Air Force, Navy, Marines y la Guardia Costera, Coast Guard. Pero ahora, con el presidente anterior que tuvimos, él creó otra fuerza más, que es la Fuerza Espacial. Y entonces ahora tenemos 6 ramas de las Fuerzas Armadas, incluyendo el Space Force, la Fuerza Espacial. ¿Cómo es la relación entre esas ramas? Entre las ramas, aunque hay un poquito de competencia, por llamarlo de esa manera, las ramas, ¿cómo le digo? El Army fue la primera rama de las Fuerzas Armadas. De ahí surgió la Fuerza Aérea. Salió como una fuerza especial del Army y se convirtió en una sola rama. Y después surgió lo que llamamos el Navy, y del Navy entonces salieron fuerzas especiales como los Marines y la Guardia Costera. Pero el Army sí fue la primera rama que surgió. Siempre hay un poquito de competencia, pero somos hermanos. Donde quiera que vamos, si vamos a algún conflicto, mi compañero de armas, si es un Marine o es un Air Force o un Navy, lo que sea, nos cuidamos. Lo que llamamos nos cuidamos el 6, la hora 6, que es la espalda, ¿no? Y siempre, aunque hay un poquito de competencia, pero cuando llega el momento del trabajo, el momento de estar en algún conflicto o lo que sea, estamos dándonos la mano todo el tiempo.
Quiere decir que cuando están en el teatro de operaciones, en un campo de batalla, ahí somos una actuamos como una sola fuerza. y les toca a veces estar juntos como Sí, soldados. claro, soldados o marines, los marinos, o el Navy. Bueno, el Navy casi nunca está con nosotros porque están en sus barcos, ¿no? Claro. Pero cuando nosotros tenemos que trasladarnos en un barco del Navy, pues sí nos tratamos como una sola fuerza. O en la Fuerza Aérea en los aviones. Durante esos años, no sé, tenías un cargo, te tocó, los que van al ejército americano, le dan un entrenamiento donde tienen que aprender a usar las armas, ¿no? Sí. Me imagino. Definitivamente, ahí cuando uno entra por primera vez, uno no sabe nada de lo que es la vida militar. Eso tiene que ir a un entrenamiento, muchos le llaman boot camp, otros le llamamos entrenamiento básico. En el ejército Army como tal le llamamos entrenamiento básico. Son entre 3 a 6 meses de entrenamiento y ahí pues te enseñan todo lo básico de tu ser un militar. Desde el marchar, a utilizar armamentos, a curar en algún momento a una persona que tú te encuentres herido, todo lo que tiene que ver con ser un soldado. Y eso dura entre 3 a 6 meses y después de ahí tú partes a otra escuela, que es la escuela del trabajo que tú vas a realizar en el ejército. Cada cual tiene un trabajo, una función en el ejército. No todo el mundo va con un rifle a pelear al frente de una batalla. Siempre hay otros que podemos quedar atrás haciendo otro tipo de cosas. En mi caso, yo fui toda mi carrera militar, lo que llamamos en el cuerpo de comunicaciones del ejército. Yo trabajé desde instalar teléfonos y trepar los postes esos altísimos para hacer instalaciones de teléfono, hasta trabajar con computadoras, radios y todo eso. ¿A qué hora normalmente hay que levantarse en el ejército? A las 4 de la mañana, porque ya a las 5 tienes que estar en entrenamiento, entrenamiento físico. En el caso de nosotros del ejército tenemos 3 ejercicios que teníamos que hacer, que eran los push-ups, sit-ups y correr 2 millas en cierta cantidad de tiempo. ¿Todos los días? Bueno, no todos los días, pero sí lo practicábamos todos los días para estar listos cuando tuviéramos el examen, porque cada cierto tiempo tú tenías que tomar un examen físico y era hacer esos 3 ejercicios y tenías que pasarlo. Por ejemplo, tenías que hacer cierta cantidad de push-ups, lagartijas, o cierta cantidad y cierta cantidad de sit-ups, que era el pull-ups, el levantarte y volverte a acostar, y entonces correr las 2 millas en cierto tiempo. Y entonces pues durante el resto siempre te levantabas temprano para ir al gimnasio, o ir a correr, o hacer ese tipo de ejercicio, cosa de estar listo cuando te tocara hacer ese ejercicio. El soldado americano, cuando está en una guerra, en el teatro de operaciones, ¿qué alimentos son los que le dan? Bueno, no, se come muy bien cuando estamos fuera de un teatro de guerra, ¿no? Pero en un teatro de guerra tú puedes comer una comida caliente al día. Las otras comidas son bolsitas que te dan, y si tú las puedes calentar, las calientas, y si no las puedes calentar, pues te las tienes que comer así frías como estén. Pero por lo regular se come una comida caliente, porque hay cocineros en el ejército, y entonces te traen la comida, o te la traen a donde tú estás, o tú vas a cierto lugar a buscarla. Pero sí, por lo regular se come una comida caliente en el teatro de guerra, ¿no? O en entrenamiento. Si estás en entrenamiento para el teatro de guerra, también te sirven una comida caliente. Las otras son que tú mismo te las tienes que preparar. Hay cristianos, hay creyentes fieles en el ejército, hay capellanes. ¿Cómo se practica la fe? Habemos cristianos en el ejército, hay capellanes de prácticamente toda religión, inclusive, da pena decirlo, pero inclusive hay capellanes satanistas para aquellos que, ¿verdad? Pero sí hay capellanes ahí, y se lleva el servicio, te permiten tú ir por lo menos a un domingo a
o el capellán, dependiendo de donde tú estás. Si estás en el teatro de guerra, viene el capellán hasta donde uno está y hace un servicio. O para nosotros los cristianos protestantes, ¿no? Hace un servicio, para los católicos le hace la misa y así sucesivamente. Quiere decir que en el ejército ustedes podían en qué momentos dar culto. Sí, sí, se puede. Digo, todo depende de dónde tú te encuentres, ¿verdad? Si estás en medio de fuego, pues no puedes hacerlo. Pero si tienes un momento donde estás un poquito más tranquilo, pues entonces sí. Los capellanes por lo regular vienen hasta donde están las tropas y hacen su culto. Y cuando tú ves a un capellán venir, él viene con una cruz más grande que él para identificarlo, que es una persona religiosa. Cosa de que si el enemigo lo detecta, no vaya a atacarlo porque no es un combatiente. El capellán en el ejército, aun cuando tiene un rango y va a entrenamiento y todo eso, no es combatiente, no usa armas. El capellán no anda con No, el capellán no anda con armas. Sí tiene personal a su alrededor que lo cuida con armas, pero el capellán en sí no porta armas. Pero la sabe usar. O la sabe usar. Definitivamente porque va al entrenamiento igual que cualquier otra persona. ¿Es permitida entonces tener la Biblia, sí. Orar? Sí. No, las Fuerzas Armadas americanas son muy buenas en eso. Inclusive te inculcan en la fe, en muchos casos, ¿no? Tú tienes muchos comandantes que son creyentes. Quizás no son muy practicantes, pero sí son creyentes y te permiten y te apoyan en que vayas a ver. Si tú tienes algún problema, hay situaciones donde un soldado cae en depresión, ¿verdad? Dependiendo de la situación en la que está pasando. Lo que te dicen es, vamos a buscar al capellán. Tu comandante viene y te dice, vamos a buscar al capellán para que hables con el capellán. O sea que sí es... la fe religiosa es muy permitida en el ejército americano. ¿Cuáles son las peores dificultades o los mayores desafíos que enfrenta un soldado americano? Yo creo que la mayor dificultad que uno puede enfrentar como soldado americano es la separación familiar. Que en muchos casos, por ejemplo, cuando yo tenía que ir cuando yo estuve en Panamá en varias ocasiones solo, estuve en Egipto, estuve en Italia solo, sin la familia, porque el tiempo que iba a estar no era... Por lo regular uno se lleva a su familia cuando uno va a estar 3 años o más con la familia. Si uno va a estar mucho menos, pues no te permiten llevarte a tu familia, tienes que ir solo. Y entonces, pues en esos casos estuve solo. Y máxime cuando estuve movilizado en Irak, pues esa fue una situación bien dura, porque me fui de casa por prácticamente un año, aunque en el teatro de combate estuve solamente 10 meses, pero fuera de mi casa estuve sobre más de un año. En lo que fui a entrenamiento y después 1 o 2 días en casa para partir hacia Kuwait y después estar en Irak, yo creo que la mayor dificultad que un militar pasa es eso, la separación física con su familia. ¿Te tocó en algún momento sufrir que algún amigo tuyo, alguien que tú conocías, fallecieran en la batalla? No es fácil hablar de las cosas que sucedieron cuando uno estaba en teatro de combate. Y a mí no me gusta hablar sobre eso porque me trae malos recuerdos. Pero sí, tuve amistades, compañeros que nunca regresaron. Gracias a Dios que cuando yo tuve que ir a Irak, yo era el jefe de las comunicaciones de mi batallón, y me llevé cierta cantidad de soldados que estaban a cargo mío, ¿no? Y gracias al Señor, todos regresamos vivos. No puedo decir sanos y salvos, pero todos regresamos vivos. Todos los que salimos
de nuestra unidad, regresamos, gracias al Señor, regresamos todos vivos. ¿Cómo es la unidad entre los soldados cuando están en un lugar así? Es que allí somos una familia, allí el compañero que está a mi lado es mi hermano, porque yo cuento con él para que vele mi espalda. De la misma manera él cuenta con lo mismo. La relación entre los miembros de una unidad del ejército es de hermandad. Somos hermanos en aquel momento. Cuando tú estás en el teatro de combate, no hay rangos. Allí todo el mundo es otro igual que el otro. Aunque sí lo llamamos, si es un capitán lo llamamos por capitán, si es un sargento lo llamamos por sargento, pero allí todos nos estamos guardando de la misma manera. Allí el rango no importa, lo que importa es que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Quiere decir que un soldado americano está dispuesto a dar su vida para defender a la unidad. Definitivamente. Como ya le dije, el ser veterano, el veterano es una persona que hizo un cheque en blanco cuando juró fidelidad a la bandera y a la nación americana, donde incluye en ese cheque en blanco su propia vida. ¿Cuántos años en el ejército americano, Félix? 30 años en total. 30 años. Con orgullo lo digo, 30 años. Quiere Por decir eso que ven tantas rayas aquí. todavía ese soldado sigue dentro, ¿no? Nunca se puede sacar. El soldado, y usted lo puede haber visto, mi recorte siempre tiene que ser militar. Cada vez que me toca el pelo en la oreja ya siento una piquiña, tengo que recortarme. Y siempre ha estado el militar. Y usted lo ve también en la forma en que uno se expresa. Muchas personas, los americanos, saben que uno era militar por cómo trata a un hombre o a una mujer que no conoce. Por ejemplo, si yo conozco a una persona por primera vez, lo llamo sir, señor, pero sir en inglés, ¿no? O una mujer le llamo madam. Y entonces ellos dicen, pero ven acá, ¿por qué tú me llamaste de esa manera? Porque eso es un término bastante oficial, bastante grande. Y entonces ellos saben que este era militar y eso uno no se lo puede quitar. Eso siempre está ahí. ¿Estás agradecido de haber sido soldado y agradecido de esta nación? Agradecido, orgulloso de haber servido a mi nación, haber defendido la bandera americana y lo que representa el ejército americano, que es la libertad para esta nación. Cuando ves a la viuda de un veterano, de alguien que dio su vida, y está la viuda, pero él dio su vida por esta nación, ¿qué sientes? Siente uno orgullo por la persona que fue el esposo, pero yo creo que lo de al ver una viuda, yo creo que Lidia podría hablar mejor de eso que yo, pero es una tristeza al ver que, como le decía, lo más difícil para un soldado es dejar a su familia atrás. Y entonces, porque uno piensa, si yo no regreso, ¿qué puede ser de mi familia? ¿En dónde yo dejo a mi familia? ¿Qué va a hacer de aquí en adelante para mi esposa y mis hijos? Y muchas de esas mujeres dependen en gran manera de ese soldado, de ese hombre, o mujer, en el caso de una soldado mujer. Y es pues una tristeza, un dolor grande de que esa persona, tratar de ayudarle en lo más que uno pueda. Gracias a Dios que hay varias organizaciones aquí en Estados Unidos que ayudan, que son de apoyo a esas mujeres que han perdido a sus esposos en batalla. Bueno, Lidia, Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes y qué significa para usted ser la esposa de un soldado americano y que por 30 años estuvo en el ejército? Buenas noches, pastores, y buenas noches a todos aquellos que nos están escuchando. Pues yo me siento más que orgullosa y por mi esposo, pero estoy bien orgullosa y más que orgullosísima porque por el Señor que me dio la fe tan grande que pude esperar, aguantar y estar firme en el Señor para poder
estar tanto tiempo esperando a mi esposo, que estaba en el Army y entonces todo el tiempo que estuve sola, si no es por el Señor, yo no hubiese salido adelante porque yo no sabía el inglés, aunque todavía no sé mucho inglés tampoco, pero gracias al Señor siempre salí adelante, siempre tuve a alguien que me ayudara y nunca me faltó a nadie que me ayudara y mi esposo pues siempre se sentía bien por medio de eso, de que sabía que a mí nunca me faltó nada. Porque siempre hubo una persona que me ayudara y para el Army, en la familia es bien importante. Sí, pastor, es una situación bien, bien interesante de que en una unidad no todo el mundo es enviado al teatro de guerra a la misma vez. Siempre se quedan algunos detrás. Y esos que se quedan detrás son los que por mandato tienen que hacerse cargo de las mujeres y las familias que se quedan detrás. Yo tengo que darle gracias al Señor porque hubo un grupo muy bueno que quedó detrás y ahí Lidia tuvo que recostar su hombro de ellos porque yo no estaba. Ellos eran los que tenían que estar allí para ayudar también. Y yo no sabía nada de inglés, bueno, todavía no sé mucho inglés que puede decirse, solamente para salir adelante. Pero gracias a Dios me encontraba siempre con alguien que me ayudara y todo, pienso pues, el Señor estuvo conmigo en todos esos momentos. Lidia, ¿viviste alguna experiencia? Porque yo no sé cómo funciona cuando, por ejemplo, muere un militar, tú estás en una base, alguien viene a avisarle, te tocó conocer viudas, personas que pasaron por ese momento. Bueno, yo eso lo he visto en televisión y lo he visto en otros, pero gracias al Señor no me ha tocado a mí, pero es bien triste. Y pensar en eso me da tristeza. Pero yo tuve 2 hijos y tuve a mi esposo en el Army. Y yo siempre oraba mucho por ellos. Porque los tres estuvieron en el Army, los 3 hombres de mi casa. Gracias al Señor me los trajo para atrás. Pero hay mujeres que no le llegó su esposo, a muchos no le llegan sus hijos a su casa y eso me da mucha tristeza. Pastor, una de las cosas que uno tiene que hacer también en el ejército es que cuando un soldado muere, alguien del ejército tiene que ir a avisarle a esa familia. ¿Te tocó ir alguna vez? Y a mí me tocó. En mi última estacionamiento donde yo estuve en Nueva York, yo tuve que ir a avisarle a un padre que su hijo había fallecido y hacer toda la organización para hacerle el funeral y todo ese tipo de cosas que había que hacerle a ese soldado que había fallecido y ayudar en todo lo que pudiera a esa familia. Es una situación bien triste, bien amarga. De hecho, el soldado tiene que ir con un capellán porque se puede uno atragantar en ese momento y entonces está el capellán para dar la fortaleza que una persona pueda tener. Y no fue fácil ir a tocar a una puerta vestido en uniforme y ya la persona cuando ve a un soldado tocar en uniforme la puerta de una persona es que trae malas noticias. Y entonces, pues no fue fácil, pero pues a mí me tocó también dar esa información. Bueno, ¿ustedes tuvieron cuántos hijos y cuántos han sido militares? Nosotros tuvimos 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones. Los 2 varones también fueron militar. Mi hijo, el segundo, pero el mayor de los varones fue Army como yo. Estuvo 11 años, si más no me equivoco, 11, 12 años activo y fue dado de baja por condiciones médicas. Él tuvo unos, ¿cómo decirle? Unos tours un poquito más difíciles que los míos en Afganistán, 2 tours en Afganistán, y pues terminó saliendo del ejército por condiciones médicas, aunque está muy bien y gracias al Señor él puede trabajar y todo y está muy bien físicamente hablando, ¿no? Y entonces mi otro hijo, el que es el hijo menor, Emanuel, fue parte de las Fuerzas Armadas como la Fuerza Aérea, el Air Force.
Y actualmente, aunque estuvo 5 años dentro como activo, ya cumplió su tiempo, aunque todavía le quedan algunos tiempitos como eso de reserva, pero inactiva, y está, gracias a Dios, trabajando para el gobierno. En la misma faceta en que trabajaba como militar, está trabajando como civil ahora para el gobierno. Y tiene una hija en Filadelfia que es policía, ¿no? Tenemos, una hija que es oficial de la policía en la ciudad de Filadelfia, y la hija mayor acá, que es cartero, aquí en Palm Bay. Bueno, una historia de cuántos años fue el militar, ¿30? 30 años militar. ¿Y matrimonio? De matrimonio cumplimos ahora en diciembre 43 años. 43. Entonces para ustedes y para usted el Día de los Veteranos es un día muy importante, ¿no? Es muy importante, aunque trae tantos recuerdos y en muchas ocasiones recuerdos tristes. Pero más tristes trae el tiempo cuando hacemos el de recordación, que es cuando recordamos a los caídos en combate. El de veterano mayormente es para aquellos que están todavía, pero estamos vivos. Y aunque trae recuerdos no muy agradables, ¿verdad? Especialmente aquellos que estuvimos en teatros de combate, y que perdimos alguno que otro compañero, pero sí es un momento donde recordamos con orgullo, ¿no? De que le servimos a esta nación por tanto tiempo y nos retiramos con la frente en alto. El que es un veterano es un privilegio, porque está vivo y pudo llegar al final. Y llegamos al final. Una de las cosas que quería decirle es que en un momento dado Lidia no fue muy fácil para ella en el momento en que yo me fui para Irak. Mi hijo mayor estaba en Afganistán a la misma vez. Oh, Dios mío. Y entonces yo sé que para ella tuvo que haber sido un tiempo bien difícil, porque tenía a su esposo y a su hijo mayor en área de combate, en 2 conflictos diferentes, uno en Afganistán y otro en Irak, pero en 2 conflictos a la misma vez. Cuando eso ocurre, ¿pueden hablar por teléfono o por carta o cada cuántos días saben? Sí, gracias a Dios, como les dije, yo trabajaba en comunicaciones, yo era el jefe de comunicaciones. Gracias a que yo era el jefe de comunicaciones, yo tenía conmigo un teléfono satelital. Yo me podía comunicar con Lidia a cada rato. Yo llamaba a mi mamá todas las semanas, como siempre lo hacía cuando estaba en conflicto. Y gracias al Señor por eso, porque el Señor me dio la oportunidad de que yo era el jefe de comunicaciones, yo podía comunicarme. Los demás que no tenían esa facilidad, pues tendrían que comunicarse cada cierto tiempo. Aunque yo, como tenía mi teléfono satelital, mis soldados se comunicaban constantemente con su familia utilizando el teléfono satelital que yo tenía. Y en ese tiempo que estuvieron usted en Irak, el hijo en Afganistán, ¿algún día pudiste hablar con él o no pudiste hablar? No pude comunicarme con él porque éramos diferentes, lo que él estaba haciendo a lo que yo hacía, y estábamos distantes, no pude. Cuando yo regresé a Estados Unidos y fui transferido a Nueva York, que fue donde yo me retiré, mi hijo volvió al campo, al teatro de guerra en Afganistán, y entonces ahí sí yo me comunicaba un poquito más con él. Cada vez que él salía en alguna misión, pues él, antes de salir de alguna misión, me daba una clave, me llamaba y me decía: papi, estoy bien, nos vemos. Y esa era la clave de que voy a salir. Y entonces cuando regresaba me volví y me llamaba: papi, estoy bien, ya llegamos. Y ya con eso yo me tranquilizaba. Imagínese usted el momento en que él salió, se despidió de mí diciendo nos vemos, y llegó muy cansado, que no pudo llamarme rápido. Imagínense cómo yo estaba en mi trabajo y en mi casa dando vueltas, yo sin decirle nada a Lidia de lo que estaba sucediendo, para que ella no se desesperara tampoco, hasta que él lograba llamarme. Yo, ay, gracias al Señor que me llamaste. Sí, porque usted estaba consciente que podía ocurrir algo. Que podía ocurrir algo, definitivamente. Y nunca... Cuando uno sale en una misión así,
Son misiones que tú no sabes lo que te vas a encontrar en el camino, una bomba que pise el vehículo por el camino, o que sea atacado de momento o algo así. Podría suceder cualquier cosa. Si pasaran los años, hipotéticamente, y volvieras a nacer, ¿te gustaría otra vez haber sido No, no lo pensaría dos veces, pastor. Sí. Yo, la vida militar, aunque fue sacrificada en muchas ocasiones, especialmente en despegarme de mi familia, pero la felicidad de yo haber cumplido con el deber de defender esta nación y defender la bandera americana es grande. Yo no lo pensaría dos veces, yo ingresaría al ejército de nuevo. Bueno, Félix, si hubiera algún joven que quisiera entrar al ejército, ¿qué le dijeras? Que lo pensara muy bien. El ejército no es para todo el mundo. Como de la misma manera no todo el mundo puede ser médico o puede ser abogado, de la misma manera no es esta vida militar no es para todo el mundo. Hay que amarla, hay que entregarse por completo a ella. Sí me gustaría que en esta nación hubiese el servicio militar obligatorio. Me gustaría. ¿Por qué? Porque un joven que entra al servicio militar y es obligatorio, quizás aprende a amarlo y continúa, ¿verdad? Y habría menos jóvenes en la calle haciendo las cosas que hacen porque no tienen que ir a recibir la disciplina que implica el ser un militar, un soldado. Porque es una disciplina, tú tienes que seguir reglas, tú tienes que seguir mandatos y obedecerlos, ¿no? Y además de eso, la disciplina es bien grande. Porque si no hay disciplina, imagínense cómo yo puedo velar la espalda de mi compañero si yo no tengo ninguna disciplina para hacerlo. Y es por eso que a mí me gustaría que hubiese el servicio militar obligatorio por lo menos por 2 años. Que el joven vaya, pruebe, no le gustan, 2 años salió y no hay problema. Pero si le gusta, puede continuar en el ejército y hacer una carrera militar. Y yo creo que habría menos criminalidad quizás, menos muchachos en la calle, porque saldrían ya en esos 2 años, cogerían una disciplina que los ayudaría para el resto de su vida quizás. Bueno, aquí veo una foto. ¿Qué significa que esta foto? ¿Quiénes están ahí? Esos somos yo y mis hijos. Este que está aquí soy yo en este lado y este es mi hijo mayor, que también estuvo en el ejército americano. Y el del medio es nuestro hijo menor, aunque es el más alto, pero es nuestro hijo menor, Emanuel. Él estuvo, eso fue la graduación de cuando él se graduó en la Fuerza Aérea. Bueno, unas palabras de despedida y de gratitud para esta nación americana. Nada. Y para los soldados que están ahora mismo activos. Sí, a todos los amigos y hermanos, ¿verdad?, que siempre oran por nosotros, y les pido que tengan en oración especialmente a aquellos que están actualmente en las Fuerzas Armadas, tanto en una rama como la otra, que los tengan en oración, que recuerden que la libertad para nosotros es gratis, pero le cuesta caro a algunas personas que luchan, que pelean por la libertad que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Como les dije al principio, el soldado hace un cheque en blanco cuando jura, y ese cheque en blanco incluye hasta su vida. Y gracias a lo que hace en las Fuerzas Armadas es que tú y yo hoy podemos disfrutar de la libertad que tenemos en esta gran nación. Le doy gracias a Dios por haberme permitido durante 30 años haberle servido, y que no solamente yo le haya servido por 30 años, sino que al final estoy aquí, gracias a Dios, con mi familia, disfrutando de la libertad por la cual luché durante esos 30 años.
y a todos pues que sigan orando por nosotros, ¿verdad? Y especialmente por aquellos soldados que hoy están dejando a su familia para cuidar y proteger la libertad que tanto amamos en esta gran nación. Y el legado se lo dejé a mis 3 hijos. Tengo 2 en el Army y 1 en el Air Force. Están ahora sirviendo. Yo no estuve en guerra, siempre estuve establecido en diferentes partes de Estados Unidos, pero los 3 hijos estuvieron en Irak y ahora mismo estaba pidiendo oración porque uno de ellos está en alerta para lo de Ucrania. Y hemos pasado vicisitudes porque llegaba uno, se iba el otro, llegaba el otro, se iba el otro, y estuvimos así por varios años. Pero siempre vemos la incertidumbre de que lo llamen. Pero ya yo estoy, como dice, al lado de acá. Pero es lo mismo, siempre he sufrido y he tenido vicisitudes, pero le doy gracias a Dios que todo me ha salido bien y ahora mismo estoy disfrutando de los beneficios que nos ofrece nuestra nación. Amén. Amén. Lourdes, usted que viuda, Orgullosamente Army Wife. padre, Sí, Army Wife. Por 23 años mi esposo estuvo activo, veterano de Vietnam, Irak, y sumamente orgullosa de él. Nuestros hijos tenían el sueño de también pertenecer a las Fuerzas Armadas, pero por cuestiones de salud los dos no cualificaron. Pero estoy sumamente orgullosa de mis hermanos y gracias, pastor. yo tuve el privilegio de ser amigo y de conocer a José Luis Cerda. Me mandó a buscar, se entregó a Cristo, restauró su relación con Dios y fue mi amigo. Sí, gracias. Que alguien me manda a buscar a mí en momentos difíciles, para mí significa gratitud y lo tengo muy en cuenta. Jorge, Primeramente le voy a decir que tú que no nadie ni que sube ni que gesta. Estuve en el ejército desde el 66 al 68 y 13 meses en Corea. Y por la gracia de Dios, pues aquí estoy, Dios me cuidó y le serví a mi patria y estoy orgulloso de eso. amén. Femi, Yo solamente tuve 30 años en el ejército. Estuve en un conflicto, el conflicto de Irak, y 2 hijos, uno que estuvo 11 años en el ejército y otro en la Fuerza Aérea, y una hija que tengo en las fuerzas policiales en Filadelfia, que eso es como estar en guerra. Y pues le doy gracias al Señor porque durante esos 30 años la oración de mi mamá, de mi esposa, permitieron que esté yo aquí hoy en el día de hoy, ¿verdad? Y mis hijos. Y si hay alguien a quien hay que aplaudirle en la vida militar, es a la esposa de un militar. Hubo un momento dado donde yo estaba en el 2008 en el conflicto de Irak y a la misma vez mi hijo mayor estaba en Afganistán. Ustedes se podrán imaginar el corazón de mi esposa, cómo estaba en ese momento. Pero le doy gracias a Dios de que estamos bien. El Señor me llevó a Irak con un grupo de soldados que estaban bajo mi orden y regresamos completitos. Gracias a Dios. Vas a tener la oportunidad después de ver esto en el canal, porque lo voy a editar, para esto va a ser parte del video. Tenemos que amar este país, orar por este país. Este país necesita volverse a Dios, hermano. Y hay que orar mucho por los soldados americanos. Siempre ponemos un himno. Pastor, déjame decir Sí. algo. A mí siempre me han preguntado qué es un veterano. Y un veterano, yo siempre le digo que es una persona que en un momento dado escribió un cheque en blanco donde incluía su vida. Gracias.
solamente le pido la oración a para los tres hijos míos, que estoy pendiente todo el tiempo. Yo le había pedido la oración a los del ministerio de los viernes y lo mantenemos orando porque no es fácil, como dice ella, no es fácil. Y él ha pasado por eso, yo he pasado por eso. No estuve en conflicto porque cuando íbamos para Irak, ahí fue que me diagnosticaron lo de la rodilla y me dieron el medical discharge. Gracias a Dios. Pero pido una oración por mis tres hijos. Sí, también orar por Willito. Willito es el hijo de Eunice y de Will, que está en el Army. Orar que usted lo ayude y lo acompañe siempre. Vamos a ponemos siempre un himno bien emocionante y ahora lo vamos a poner para disfrutar de este momento. Vamos a acompañarnos a ellos.
Padre Celestial, te damos gracias por esta amada nación. Te damos gracias por los Estados Unidos de Norteamérica. Te damos gracias, Señor, por los hombres que fundaron, Señor, esta nación. Te damos gracias porque, Señor, sabemos que la Biblia ha estado presente por muchos años en la historia de esta nación americana, tierra de libertad y de democracia. Te damos gracias por los veteranos, por estos hermanos, por la viuda, por cada hermano o familiar nuestro que te ha servido a ti, Señor, sirviendo a esta nación. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada veterano, a cada viuda, a cada viudo, a cada huérfano. Tú bendigas, Señor, de manera especial a estos hermanos en la fe, que te sirvieron en diferentes lugares, momentos y circunstancias de la historia. Te pedimos que tú les sigas guardando y que el legado que ellos nos dan, Señor, nos inspire y nos anime a orar por esta nación americana y a guardar a esta nación. Bendice, Padre, también a los soldados americanos. Guárdales, cuídales donde quiera que ellos estén. Mira a los hijos del hermano, sé con ellos. Mira a Wilito, mira, Señor, todos aquellos soldados americanos que están dentro de los Estados Unidos o fuera en otras bases. Tú les estés acompañando, Señor. Tú les estés guardando y obra, Señor, en este país para que vuelva su rostro a ti. Gracias te damos, Señor, porque es un privilegio vivir en este país, donde podemos predicar tu palabra libremente. Y a ti, Señor, y solo a ti te damos toda la gloria, la honra y el honor, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Puedes sentar, un aplauso. Muchas gracias por ver nuestros videos. Si les gusta el contenido, pues suscríbete, da like, comenta y comparte. Aquí estamos para servirle y para bendecirle. Así que por favor, si les gusta el contenido, suscríbese, dé like, comente y comparte. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vamos, nos vemos.